Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 24, tiene como título Parábola del trigo y la cizaña. Amén. Vamos a leer alternadamente hasta el verso 30. Dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Todos: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos brindas de meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables. Guía mis labios, Señor, para bien de tu iglesia. Que la palabra dicha, Señor, sea para vivificar nuestras almas, Señor, para edificarnos cada día, para cimentarnos y afirmarnos más en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de estar cómodos, hermanos y amigos. ¿Qué se hace con la cizaña según la Biblia? ¿Qué se hace con la cizaña según la Biblia? Sería el título de esta noche de la meditación en la palabra del Señor. Existe una gran diferencia entre lo ideal y lo real. Lo ideal y lo real. Por ejemplo, usted tiene un ideal. Todos los que hemos tenido un hijo tenemos un ideal cuando lo estamos cargando. Amén. O cuando ya sabemos que viene en camino. Uno que desea con un hijo, que nazca sano, ¿cierto? Amén. Que crezca bien, físicamente se desarrolle bien. Amén. Que estudie, en algunos casos, tal es que salga adelante, que haga una profesión, que consiga un arte con el que se defienda, ¿cierto? Que se vuelva experto en algo, que le dé la vida, la comida, que sea una persona de bien, que forme una familia, ¿cierto? ¿Quién no tiene ese ideal con un hijo? ¿Quién tiene un hijo y de pronto cuando lo ve dice: ojalá sea el más marihuanero de este pueblo? Yo creo que es raro, ¿cierto? Lo voy a formar para que sea el sicario más malo, mejor dicho, que hasta dormido mate. ¿No que no? Todos tenemos un buen ideal con los hijos. Pero a veces la realidad es otra. Porque si no fuera así, vaya aquí a la cárcel de Santa Bárbara y de 140, 120 son jóvenes. ¿Qué hacen ahí? En el ideal de los padres de ellos había otra idea con ellos, ¿cierto? Yo pues por sentido común supongo que tenían otra idea, pero la realidad fue otra. Ahí es donde quiero llegar. Una cosa es el ideal y a veces otra cosa es la realidad. Mencionemos otro ejemplo. El ideal de Dios en el matrimonio. El ideal de Dios en el matrimonio o con el matrimonio es que la persona se case y estén juntos hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal de Dios. Ese es el ideal de Dios desde el principio. No le ponga, no le quite, ese es el ideal de Dios. Cuando el Señor vio al ser humano, dijo, cuando lo vio solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Y yo quiero decirles, es tanto el ideal de Dios que la institución más antigua del mundo no es el ejército, no es la Iglesia Católica, tampoco somos nosotros como Iglesia del Señor.
no es el gobierno. La institución más antigua que hay es la familia. Amén. ¿Dónde estaba la iglesia cuando Dios creó a Eva? No había nada. ¿Para qué, pastor, si tenían directo comunicación con Dios? ¿Cuál culto? ¿Cuál bautismo si no tenían pecados? Así que la institución más antigua es la familia. Y en el ideal de Dios es ese. Pero no podemos desconocer que cuando entró el pecado en el ser humano a causa de la desobediencia, como decimos, no sé si será solo los paisas, este mundo se colocó patas para arriba. En este mundo las cosas cambiaron. Entre Génesis 2, analícelo despacio y cuando quiera, si me invita a tinto, pero bien bueno, yo se lo explico en casa suavecito. Entre Génesis 2 y entre Génesis 3 hay un abismo enorme, porque usted ve que todo está todo bonito, todo perfecto, bendecido, y en Génesis 3 la embarraron y todo cambia. La serpiente le da un castigo, porque decirle, sobre tu pecho te arrastrarás, o sea que ella no se arrastraba. No me voy a afirmar si volaba o andaba así en la colita, pero a nadie lo van a castigar por lo que tenía antes, ¿cierto? A mí me va a decir Dios, te castigo, te voy a hacer blanco. Pues blanco ya soy. Eso no es un castigo, ¿cierto? Entonces algo cambió. A la mujer le dice, aumentaré en gran manera los dolores. O sea que no los tenía tan duros, o no los tenía, una de dos. Al hombre le dice, la tierra esa maldita es por tu causa, ahora te dará cardos, te dará esto. O sea que no los daba. La misma naturaleza. La Biblia muestra, Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación sabe que ella fue sujeta a maldición. Dios no profirió la maldición sobre Adán, sino sobre la tierra. Amén. Así que el mundo cambió a causa de eso. Por eso ese ideal ya no es 100% la realidad para todos. Pero Dios siempre quiere y ha defendido ese ideal de que el hombre y la mujer vayan hasta que uno de los dos muera. ¿Quiere verlo? ¿Está seguro que Dios quiere el ideal? Mateo 19, si no lo puedes proyectar, hermano Leonel. Mateo 19, verso 3. Búsquelo en su Biblia. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Mire que había una mala intención. Eso no es que venimos a aprender, maestro, y usted, no, venían a tentarlo. Y cuando no vienen a tentarlo, a cogerlo en el error. Y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note usted que ellos no le estaban diciendo, es lícito el divorcio, es lícito eso. Ellos le estaban tentando. Y le estaban diciendo, por cualquier causa, porque ellos tenían ese vicio, ese hábito que por cualquier causa echaban a sus mujeres. Así que ellos venían a ver si el Señor les aprobaba eso. Y mire la respuesta del Señor, verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿a dónde los mandó? ¿No habéis leído que el que los hizo, ¿cuándo? Al principio. ¿Sabe qué se llama eso? Ideal. Al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, verso 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces ellos, como ellos vinieron buscando pelea, le dijeron, sí, le dijeron, ¿por qué pues? Entonces ahora le echan a Moisés y lo saca. Venga, que esto fue Moncho, Moncho fue el que nos autorizó. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os mandó, os permitió. Os permitió, pero ellos, como ellos iban tentando, iban con la palabra ahí capciosa, él no les mandó nada. Dice, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero ¿para dónde los manda?
¿Más cuándo? Más al principio no fue así. Ahí está, el ideal de Dios es uno, pero la triste a veces realidad es otra. Eso pasa, a veces el ideal es una cosa, la realidad es otra. Es bueno que usted tenga eso claro, hermanos, sobre lo que vamos a hablar de qué hacer con la cizaña según la Biblia. Porque de todas maneras, en esto del ideal y la realidad, hay gente que aprovecha para hacer daño a las personas, a la conciencia de las personas. Porque si bien lo ideal debería permanecer, hay situaciones que a veces se dan en la vida que hacen que se tomen otros rumbos y otras situaciones. Pero es bueno que usted tenga claro que el ideal de Dios frente al matrimonio es que usted esté hasta el final con su esposa y usted con su esposo. Y qué bueno usted y yo situarnos en la posición de no juzgar al que de pronto por alguna situación ese ideal no se puede cumplir, no se logra. Porque cuando uno no ha vivido la situación es muy diferente. Es muy fácil juzgar al otro y tal cosa, pero otra cosa es colocarse o haber estado en los zapatos de esa persona. Dejemos que Dios tiene dentro de la iglesia las personas que orientan esas cosas. Pero usted no se afecte usted por lo que no es de usted. Usted luche por el ideal que usted debe tener y que Dios le ha puesto. Amén. Y esté prevenido, porque hay personas malintencionadas que van a su casa y van a ir, téngalo por seguro, a decirle, por ejemplo, acerca de la iglesia pentecostal, diciéndoles que la iglesia pentecostal permite el recasamiento. Vea, primero que todo, es bueno saber qué es el recasamiento, porque hay gente que habla desde la ignorancia. Deuteronomio 24, 1 y 2 dice que es el recasamiento. Yo estoy casado con Wendy, me divorcio de ella en 2 años, a los 5 años vuelvo y la veo muy guapa y vuelvo y me caso con ella. Eso es recasamiento. Eso es eso. Pero otra cosa es lo que Mateo 19 describe y lo que el Señor estaba ahí enseñando. Nosotros no somos más santos que Dios, ni nosotros, los seres humanos, somos más justos que Dios. Cuando uno no vive la situación, es muy fácil juzgar al otro. ¿Alguna vez colocaba un ejemplo? Yo hoy puedo hablar y estoy muy bien, gracias a Dios. Dios me ha dado una mujer que es una bendición para mí. Dios sabe que así es. Pero supóngase, yo me tuerzo, porque nunca falta el torcido, siempre vive el torcido. ¿Qué pasa? Aparezco yo en Facebook montando foticos y ven, aquí con esta mujer, que esta sí es una mujer sota. Ahora sí sé que es la felicidad, o no otra, ¿cierto? Contentos, que yo antes sí viviera muy maluco. Wendy ora, Wendy clama, Señor, mi esposo. Me llama, me espera años. Y yo le digo, ¿sabes que a mí no me interesa volver con usted? A mí no me interesa estar con usted. Fuera de eso, además, ya hasta me gustan los hombres. ¿Cuánto que va a ir por donde usted? Eso pasa, porque pasa. No lo diga porque usted no lo ha vivido. Hay gente que sí le ha tocado situaciones muy difíciles. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Dios la va a condenar a ella por eso? El problema es mío, en el ejemplo que le estoy colocando. El problema es mío. Así que Dios no castiga perpetuamente e injustamente al inocente. Tengamos cuidado. Luche por su matrimonio, hermano. Haga todo lo que usted pueda. Cuídelo. Ame a su esposa. Ame a su esposo. Porque ese es el ideal de Dios. Pero deje que los casos especiales, y que gracias a Dios no son muchos, los trate quien los tiene que tratar. No se afecte usted, ni trate de disponer a nadie. Por eso le repito, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad de las cosas.
Así pasa con el trigo y la cizaña. Una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Uno pensaría que en la iglesia del Señor no debería pasar pero nada, ¿cierto? Es la iglesia del Señor, aquí hay amares puros angelitos, con la aureola aquí y con las alitas, ¿cierto? Como los presentan, puros angelitos, y no haber nada. Pero la verdad es que la Biblia sí indica que la cizaña crece con el trigo. ¿Es así o no es así? Amén. Por mí ojalá Mateo 7:15 no existiera, pero existe. ¿Sabe qué dice Mateo 7:15? Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de lobos y con cuernos y con cachos. ¿Qué dice? Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que sí hay gente camuflada, ¿cierto? Tenga cuidado. Así que eso sí existe. En medio del trigo sí existe la cizaña. Y esta parábola el Señor nos la enseña, no para que usted y yo nos escandalicemos de eso, sino para que sepamos qué tratamiento le da Dios a la cizaña. Porque hay cosas que las juzga es el Señor. Y usted y yo nos colocamos a meternos ahí y nos encantamos, porque podemos decir lo que no es. El Señor en la parábola no negó que hubiese cizaña. Mire que a él llegaron y le dijeron: Señor, en la parábola, no sembraste buena semilla, verso 27, Mateo 13. No sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y el Señor le respondió: un enemigo ha hecho esto. Amén. Y en ese pasaje y en esa parábola, él cita 7 elementos. El sembrador, que él mismo explica, si usted quiere la explicación, está en el verso 36 al 43 del mismo capítulo. Y él dice: el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del mal, el enemigo, ese que sembró la cizaña, es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Él mismo coloca cada elemento y le da su significado para lo que él quería enseñar, ya que una parábola es eso, una narración de un suceso ficticio, no es una realidad, pero de esa fábula, de esa historia, se deduce una enseñanza. Así que él de eso nos dejó una enseñanza. Mire, hermanos, no existe una iglesia sin defectos, no existe, porque en una iglesia hay seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos. Y si no, pregúntele a los que le fueron a tirar la piedra a la mujer adúltera, a ver cuántos quedaron ahí y cuántos mandaron la primera piedra. ¿Cuántos quedaron? Ninguno. Acusados por su conciencia se fueron. Dice el texto, desde el mayor hasta el menor. Así que hasta el más pequeñito también sentía que, uy, no, yo he sido como travieso. ¿Cierto que sí? Así que mire, no existe una iglesia sin un defecto. Eso no es posible mientras estemos acá. Algunos interpretan que eso es, y al decirlo y al aceptarlo, piensan que eso es ser mediocre, o ser conformista, o ser alcahueta. Pero no es eso. Vuelvo al ejemplo. Una cosa es lo ideal, pero otra cosa es lo real. El ideal fuera que en la iglesia no hubiese ningún tipo de problema, ¿cierto? No lo hubiese. Que un hermano que se haya bautizado en el nombre de Jesús no vuelva a pecar nunca jamás. Que nadie tuviera problemas con nadie. Ese fuera lo ideal. Pero acuérdese que aún estamos sujetos a tentación. Aún estamos sujetos a las debilidades que nos rodea por ser todavía no estar en un cuerpo glorificado. Amén. Así que no es de escandalizarnos, ¿cierto? Porque haya cizaña. Porque el Señor, no, usted no lo ve aquí preocupado. Uy, ¿cómo así que me dañaron el campo?
No, él dice, un enemigo ha hecho esto. Verso 28. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esa es la actitud de nosotros los seres humanos. Arrancar. No, fácil, eso aquí, la cizaña, eso aquí, vamos a arrancarlo de una. Porque nosotros la vemos así y pensamos que es sencillo. Pero el Señor, vuelvo y le digo, el título de esta enseñanza dice, ¿cómo trata Dios la cizaña según la Biblia? Él no niega que existe. Por eso usted, donde esté, va a haber errores, va a haber situaciones. Un pastor más brusco, ese es más brusco que yo. Él decía, es que donde haya un ser humano huele a pecado. Y aunque es brusca la expresión, es verdad. Es verdad. Porque el hombre viene de una naturaleza caída. Gracias a Dios usted y yo, la palabra de Dios nos ha regenerado. Pero a pendientes que debemos estar. Porque dice la Biblia, el que piense que está firme, ¿qué? Mire que no caiga. Y si la Biblia dice, mire que no caiga, es porque hay posibilidad. ¿O no? Hay posibilidad de resbalarse. Así que el Señor les dice, no les niega que hay, pero les dice cómo tratarla. Ellos le dicen, ¿quieren que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No es la actitud de Dios. Recuerde que la actitud de Dios no es la destrucción del ser humano. Alguna vez les citaba a ustedes, acá, en una dominical, cuando el Señor fue a una aldea a predicar, a él lo echaron de allá. Y no fue con carta, usted no es bienvenido, lo echaron de allá. Y como que lo apuraron porque salieron todos, y eran puros hombres, y salieron. Y cuando salieron, ellos le dijeron, Señor, manda que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Cómo te van a echar a ti? El Todopoderoso, el que hace milagros, el que resucita. Y el Señor, en vez de felicitarlos por eso, decir, hombre, esto sí me quieren, me valoran, porque echaron a su maestro, los reprendió duramente y les dijo, ustedes no saben qué, de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para que el hombre, las almas se pierdan, sino para que sean salvas por él. Y yo lo digo en paisañol. Usted sabía que yo hablo paisañol. El Señor va a mandarnos candela, eso no tenía que asomarse por acá, desde allá no la manda. O pregúntele a las piedras de Sodoma y Gomorra, que son testigos de eso. Porque no le pregunte a la gente, porque no quedó nadie. Pregúntele a las piedras de allá, a ver si le queda difícil a él desde allá mandarle. Así que, hermano, Dios nos trata con cuidado. Porque para arrancar cualquiera arranca. Coja una gallina, quítele las plumas, eso fácil. Vuelva y póngaselas pues. Vuelva y póngaselas. Amén. Así que el Señor tiene ese cuidado y les dijo no, y les da una razón. No sea que al arrancar la cizaña, ¿qué pasa? Arranquéis también con ella el trigo. Hay una imagen que quisiera que veamos, que es necesario que veamos, sobre lo que es eso y cómo en algunos sembrados el trigo se entrelaza con la cizaña. Amén. Mire, acá muestra una imagen, el trigo maduro, cafecito, el trigo verde o inmaduro, verdecito, bajemos. Y usted analiza, si usted mira el trigo, colócalo un poco más pequeño. Mire, esta es la imagen de la cizaña y esa es la imagen del trigo. ¿Qué tienen en común? Se parecen. Hay cosas que se parecen. A Samuel, cuando fue a ungir al rey de Israel, David no estaba. Y cuando él vio que se le apareció un hijo de Isaí así, grande, corpulento, usted es. ¿Y qué le dijo el Señor? No mire su apariencia. Se parece a un rey, tiene carita y porte de rey, pero ese no es conforme a mi corazón. Es el muchachito que tengo por aquí que huele a oveja. Él conoce el corazón.
De cosas que se parecen, Leo, colocándola nuevamente. Pero hay una parte donde nos mostraba cómo se entrelaza. Acá, mire usted, la cizaña que crece a la par con el trigo, acá usted puede ver que se entrelaza, hay partes donde se une. Por eso el Señor les dijo eso: no la quiten, no la arranquen, porque ustedes de pronto, por hacer la fuerza ahí a la cizaña, arranca también el trigo. Trasladémoslo a la iglesia. Yo lo viví. Me tocó verlo real. Una vez alguien le dijo de un muchacho en la iglesia, y el muchacho era travieso, es que era bien problemático. No se quería comportar y causaba dificultades. Y alguien que tenía autoridad le dijo: ¿sabe qué? Es que váyase, que usted aquí no sirve. Pensando que esa era la manera de proceder. La mamá de ese muchacho, que era una hermana y llevaba mucho tiempo y era una hermana, buena hermana, dijo: si mi hijo no sirve acá, yo tampoco, y me voy. Y se fue. Ahí aplica mucho la parábola. A veces alguien quiere arrancar a las malas la cizaña y se lleva el trigo, y esa no es la manera. ¿Cómo dijo el Señor que Él lo haría? Porque, hermano, vea, usted y yo me le puedo colar al que quiera, pero al Señor no. Él sí nos conoce. Mire lo que Él dijo. Verso 30, ¿qué dijo? Dejad crecer, Mateo 13:30, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El Señor no tiene miedo de eso. Mire, pensemos en esto, pensemos. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor cercanos? 12. ¿Todos eran angelitos? No. ¿Cuántos ahí habían como torcidillos? Judas, ¿cierto? Yo le hago una pregunta. ¿Será que el Señor no sabía que Judas era torcido? ¿Será que el Señor no sabía que Judas era el que lo iba a entregar? ¿Será que el Señor no sabía que Judas hacía esto? Ven, ofrenda. Anoche el Señor le dio platica al Señor el milagro que hizo anoche. Saquemos aquí el teléfono para la Coca-Cola. Dios no sabía eso, que Judas era así. ¿Y por qué no lo sacó pues de ahí? ¿Por qué no lo echó? ¿Será que le faltaba al Señor pruebas para destituirlo del cargo de tesorero? Porque además que no era ni el vocal, era el tesorero. Era el primer cargo oficial que él nombró. Y el Señor no lo echó. Más, nunca lo echó. Judas fue y se mató solito. O al Señor, usted encuentra que el Señor le dijo: Judas, me entregaste, anda a ahorcarte por traidor. Sí dijo el Señor eso. Judas fue solito y cuando le entregaron esa plata lo quemó eso ahí. He entregado sangre inocente. No se la recibieron y se fue. Y se ahorcó. Otra persona dice que se reventó, no importa, lo cierto es que murió. Entonces téngalo por seguro. Pero ¿por qué el Señor lo sostuvo? Piense en eso usted. ¿Por qué el Señor no lo sacó? Puede ser. Y mire que el Señor cumple, es que el Señor es coherente con lo que dice y cómo actúa. Él les dice: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Dejadlo crecer lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, él que es el dueño del campo: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, vea, la separación del trigo y la cizaña la hace Dios. El campo es de Él, es el que limpia. Gloria a Dios. Y el campo es de Él, y cuando llegue la hora de la siega, Él es el que separa lo uno y lo otro. Amén. Pero qué bueno que nosotros interioricemos eso como un principio bíblico. En Juan capítulo 6, verso 64, dice, el Señor les dijo a los que estaban ahí,
que fue cuando se le fueron un montón. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá oír? Y dice el texto, Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Punto seguido. Y dice el texto bíblico, Juan 6:64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él lo sabe todo, pero no nos compete a usted y a mí hacer juicios sobre el hermano, sobre la conducta del hermano. En la iglesia hay autoridades, claro, manifieste, pero no se afecte usted porque Perano viene, fulano viene, él no se ha ido de ahí. No, Dios permite que crezca el trigo y la cizaña, y Él a su momento va a reparar la olla. Amén. Usted y yo tengamos claro nuestra vida cristiana, que aquí debemos venir a buscar a Dios, a agradarle a Él en todo tiempo, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Si yo tenemos que tener eso claro y vamos para adelante con el Señor. Al que le podamos ayudar, ayudémosle. Ayudémosle. Amén. Pero al que lo exhortan, lo amonestan, lo aconsejan, lo disciplinan, no se deja ayudar, dejemos que la obra es del Señor. Amén. Pero usted no se afecte, no deje que el enemigo le robe la bendición, cuando Dios lo que quiere a usted tenerlo es bendecido. Amén. Seámosle fieles al Señor, seámosle obedientes al Señor en todo, que Él viene por nosotros y nosotros le estamos esperando. Estemos en pie, démosle gracias al Señor por su palabra. Soberano Dios Todopoderoso,